Bienvenidos a esta noche de comunión a escondidas. La Iglesia Nacional Presbiteriana Dios con Nosotros proclama el Evangelio compartiendo las reflexiones a escondidas en voz de nuestro pastor Adrián Rodríguez. Nos gozamos con usted y los suyos, perseverando unánimes en la doctrina de los apóstoles y deseando con intensidad creciente el poder volver a congregarnos para tener comunión unos con otros, no solamente fraternal, sino en el partimiento del pan en la celebración comunitaria de la Cena del Señor. Desde la ciudad de Mérida, Yucatán, México, escuchamos la proclamación del Evangelio con la enseñanza para la ocasión. ¿Listos, pastor? Gracias, Andrea. ¿Qué tal? Hoy es el jueves de Semana Santa en el mes de abril del año 2020. 9 de abril, jueves de comunión. Y vamos a participar esta nochecita con la lectura nuevamente de la palabra del Señor, siguiendo los acontecimientos registrados en los evangelios alrededor de lo que sucedió la última semana de Jesús en la tierra antes de ascender a los cielos y empezar desde el trono de la gracia del Padre, sentado a su diestra, gobernando todo el orbe en la creación y esperando así el momento culminante de esta historia con el momento de su segunda venida a la tierra al final de los tiempos. Y hoy, mientras que esto sucede, seguimos viviendo nuestro tiempo, digamos así, a escondidas, por protección, con el fluir y de esa pandemia alrededor de todo el globo terráqueo, y tenemos la oportunidad entonces de hacer un alto, abrir este paréntesis, detener la marcha de lo que estamos haciendo, y qué buena oportunidad para reflexionar a escondidas de lo que Jesús ha hecho por nosotros, ha hecho por usted, ha hecho por todo aquel que cree que Él es el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. Hoy seguiremos como cada día de esta semana de celebración de la Semana Santa, la lectura de los acontecimientos que se sucedieron según lo reporta el Evangelio de Mateo, Evangelio según San Mateo. Así que llegamos al día jueves y estamos en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, a partir del versículo 17 y hasta el versículo 56, porque a partir del 57, del versículo 57 de este mismo capítulo 26, empieza la narrativa de los eventos que se sucedieron correspondientes al viernes que conocemos como el Viernes Santo o Viernes de Crucifixión. Y dejaremos estas letras, estos relatos y las reflexiones y los comentarios para el día de mañana. Pero el día de ahora, que estamos en el Jueves Santo, a partir del versículo 17 del capítulo 26 de San Mateo, notaremos que hay, por lo menos en este relato del apóstol Mateo, del discípulo de Jesús, Mateo, hay 4 acontecimientos en su narrativa que podemos encontrar en su registro. Lo que conocemos como la institución eucarística, ¿no? la institución cristiana de la celebración de la Santa Cena, con una muy bonita conexión con la expresión del pacto en el Antiguo Testamento con la Pascua judía, según se narra en Éxodo capítulo 12, para luego escuchar algo de lo que Jesús vivió prediciendo la negación del apóstol Pedro, que sucedería inmediatamente, al día siguiente, con los eventos allá en el tiempo del juicio de Cristo por las autoridades religiosas y luego las civiles. Y luego vamos a tener también un muy interesante episodio con la oración de Jesús en el huerto del Getsemaní, para finalmente ver el triste escenario y la narrativa del arresto del Señor Jesús por la traición de uno de sus cercanos discípulos, uno de los 12. Así que son varios eventos registrados en los evangelios, y Lucas agrega entre la institución de la Santa Cena y la predicción de Jesús sobre la negación de Pedro,
un episodio muy interesante acerca de la pregunta quiénes iban a ser más importantes en el reino, y Jesús habla de que los más importantes en el reino son los servidores. Y luego vamos a hablar también un poquito de la oración de Jesús cuando fue arrestado allá en el monte. Previamente él había estado orando, y muy probablemente la oración que Jesús hizo, además de que vamos a ver ahorita un poco del contenido de si fuera por mí que pase de mí esta copa, decía Jesús, vamos a encontrar que hay una muy alta probabilidad de que la oración que Jesús hizo haya sido registrada más completa por el Evangelio según San Juan. San Juan en su Evangelio, en el capítulo 17. Pero bueno, vamos al texto bíblico y me voy a dar oportunidad de leer la parte que corresponde a la institución de la Cena del Señor a partir del versículo 17, donde dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Me voy a detener aquí. El primer día. Está comenzando este día jueves la fiesta del Pesaj, la Pascua judía, la conmemoración del momento en el que, siendo liderados por Moisés, muchos años antes de Cristo, 1400 aproximadamente, Dios llama a Moisés para que se levante como el líder que habrá de guiar al pueblo hacia la libertad. Después de haber estado este pueblo, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, esclavizados por 440 años en Egipto, Moisés es llamado por el Señor para guiarles al desierto, tiempo de prueba, 40 años de muchas pruebas en el desierto, para finalmente acercarlos a la tierra prometida, Palestina, la tierra de Canaán, en donde, dice Moisés, fluye la leche y la miel. Y estamos conmemorando esto de la Pascua, que empieza justamente el día de ahora, jueves, y que también vale la pena recordar que el tiempo que ha sido designado desde tiempos de Constantino para celebrar esta fecha de la Semana Santa en nuestro calendario cristiano es precisamente cuando viene la luna llena, cuando hay una luna llena después del equinoccio de primavera. Así que el equinoccio de primavera, pues que lo tuvimos en el hemisferio norte, y que lo tuvimos el 21 de marzo, hoy en abril, primeros días de abril, hoy 9 de abril, ya tenemos una luna llena en todo su esplendor, y es el tiempo entonces del Pesaj. Comienzan los 7 días para la celebración de la fiesta de la Pascua, con estos datos que les acabo de mencionar, bien contados y bien reportados en el capítulo 12 del libro de Éxodo, allá en los primeros libros de nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. Entonces, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, porque en la fiesta de la Pascua se comía el cordero asado, los panes sin levadura, las hierbas amargas, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo sabes, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella
todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Interrumpo aquí la lectura solamente para comentar que la gran conexión que tenemos los cristianos para celebrar la Santa Cena en una íntima, yo diría inseparable conjunción con la fiesta de la Pascua, es precisamente en virtud a lo que San Pablo nos enseña en 1 de Corintios 5, versículo 7, cuando él, explicando a los corintios acerca de la participación, del comer juntos en koinonía y de partir el pan en conmemoración al sacrificio de Cristo, siguiendo la enseñanza de hacer esto en memoria de mí todos los días hasta que yo venga, el mismo apóstol Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. Es muy importante relacionar a Cristo con lo que él mismo se autodenomina en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, cuando dijo: yo soy el pan de vida. Es tan importante recordar esto, porque necesitamos el pan de vida mientras cruzamos el desierto, que es sinónimo, es analogía, es una metáfora del sentido de prueba en la vida. Prueba a la que todos los creyentes hemos sido llamados a vivir en nuestra vida ordinaria. Porque para contradecir un poco el sentido de esta mentira que promueve la cultura sin Cristo, de que la vida de lo que se trata es de pasarla bien, que la vida de lo que se trata es de ser feliz, que si hay algo en la vida que vale la pena es trabajar y trabajar y trabajar para producir, generar riqueza y con esta riqueza promover nuestro status quo, nuestra comodidad, nuestra satisfacción, y esto es el todo el hombre en el lenguaje de Salomón cuando escribe en su libro del Eclesiastés. Pero qué mentira tan grande, porque lo que el Evangelio nos enseña es que esta vida es una vida que a consecuencia del pecado, es una vida que acarrea dolor, acarrea esfuerzo y sufrimiento. Allá desde Génesis capítulo 3 se nos relaciona el dolor con las consecuencias del pecado. Parirás con más dolores en tu parto, fue lo que heredó la mujer. Trabajarás y comerás con el sudor de tu frente, heredó Adán. Y así la cultura contemporánea trabaja, se esfuerza, muchas veces el trabajador es sobreexplotado, ganando tan poco, a veces los grandes generadores de dinero, los grandes inversionistas, de momento de la noche a la mañana, a lo mejor por la fluctuación en el cambio de la paridad en las monedas, a lo mejor por la especulación de los mercados financieros, de momento la bolsa cae, se pierden las inversiones, se pierden los dineros y finalmente vemos otra vez el dolor de producir como una consecuencia del pecado. El mismo Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y lo que ustedes necesitan para vencer al mundo, por cierto, es alimentarse del maná, del pan de vida, durante este tiempo de pasar por prueba en el desierto. Allá, para el pueblo judío, fueron 40 años en el desierto. 440 años en la esclavitud en Egipto. Jesús, 40 días y 40 noches. Y fue tentado también antes de empezar su ministerio allá por Satanás en el desierto. 40 días y 40 noches también los que Noé y su familia pasan en un encerramiento, en una cuarentena. Mientras tienen que morir los que tienen que morir
porque es necesario que el pueblo de Dios permanezca fiel al cuidado de Dios, de donde viene y de quien viene su protección, su sustento y el poder para continuar adelante. Vino a mi mente en este momento el pasaje de Tito 1:7, porque no tienen ustedes un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la promesa para el pueblo del pacto que permanece dentro del arca, que permanece en el desierto alimentándose del maná, y para nosotros los creyentes que al venir a celebrar en la Santa Cena, en la Eucaristía, en la Cena del Señor, son sinónimos. Venimos a alimentarnos no solamente con la palabra predicada, con la lectura de la palabra, con la palabra cantada, con la palabra orada, sino también con el sello y la señal del pacto de la gracia que tenemos en los sacramentos, y en este particular caso estamos hablando del sacramento de la Santa Cena, la Cena del Señor. Necesitamos volvernos hoy a alimentar en medio de nuestra hambre de Cristo, en medio de esta prueba que genera hambre de Cristo. Gente que nunca había clamado a Dios, hoy está buscando a Dios. Muchos cuya fe había flaqueado, se había enfriado, se habrían apartado del Señor, de la lectura de su palabra, de la oración. Hoy están volviendo sus ojos, sus oídos atentos a la palabra del Señor y a las promesas de esperanza que Él nos da. Qué precioso, por ejemplo, recordar Salmos capítulo 3. Los Salmos no son capítulos, son solamente Salmos, discúlpenme. En el Salmo 3 podemos recordar esa preciosa promesa: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Qué bueno que el pueblo de Dios pueda estar recordando una y otra vez que esto solo es posible por el pan de vida que es Cristo nuestro Señor Jesús. Tomad esto, comed, esto es mi cuerpo, tomad, esta es mi sangre. Déjenme dejar aquí, hacer una pausa para pasar y comentar, reflexionar a escondidas algo sobre lo que menciona el relato de San Mateo en el capítulo 26 a partir del versículo 36, sobre la oración que Jesús hace una vez que termina de cenar y va al huerto del Getsemaní para orar. Y dice la palabra del Señor: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Hablábamos el día de ayer en la noche que eran tiempos muy fuertemente emotivos para Cristo, por lo que Él necesitaba de su reposo del día miércoles. Y se estaba disponiendo precisamente al desgaste que estaba viniendo en estas próximas horas a partir de la noche del jueves y que se prolongaría todo el mediodía del viernes, hasta que al mediodía del viernes habría de ser crucificado, llevado a la cruz y colgado del madero, para entonces dar su vida por todos nosotros, con un desgaste físico, tan pronunciado, tan exagerado, tan exacerbado, como veremos en el relato del día de mañana que corresponda a la crucifixión. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Imperativo que el Señor sigue dando a su iglesia hasta que Él vuelva.
Que seamos como en la parábola de las 10 vírgenes, que cuando venga el novio no las encuentre con sus lámparas apagadas porque se les terminó el aceite, se les apagó la lámpara porque no tuvieron precaución de estar listas para velar y velando esperar a que el novio viniera. Que el Señor vuelva por su iglesia. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Una manera metafórica del Señor Jesús de referirse a no beber el trago amargo del dolor que implica todo lo que está por comenzar. Parece que no habiendo sido suficiente el relato de San Pablo a su epístola a los Filipenses en el capítulo 2, de la humillación de Cristo al dejar su trono, dejar la gloria para convertirse en un ser humano nacido de mujer, el Creador convertido en creación, no siendo, parece, suficiente humillación, ahora Él está esperando el momento de la traición, y con la traición de ser acusado como un delincuente, cuando lo que era el Mesías Redentor y el Salvador del mundo, de todo aquel que cree. Los mismos que habrían de mover sus palmas el domingo anterior, gritando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, son los que ahora están a punto de entregarle con palos, con lanzas. Tremenda humillación. Y Jesús sabe que están por llegar esos minutos, está por llegar ese momento, y está afligida su alma hasta la muerte. Y levantando su voz al Padre le dice: no quiero tomar este trago amargo. Si por mí fuera, yo no quiero pasar por esta experiencia tremendamente dolorosa. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. El mismo Señor Jesús, cuando sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar, y les dio esa oración modelo que conocemos como la oración del Padre Nuestro. Precisamente el Señor, en esa oración modelo, tiene una frase, un pequeño enunciado, que hace referencia a este tema del que está ahora Él viviendo y apropiándose en el momento en que más lo necesita. Venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad. Cristo quiere su voluntad. Él tiene su deseo. Él no quiere tomar de esta copa, pero está consciente de que Él no vino al mundo a hacer su voluntad. Él no vino al mundo a pasársela bien. Él no vino al mundo a enriquecerse y a tener un tiempo de felicidad y gozo. Él sabe la verdad de esta vida. A esta vida se viene con un propósito y hay que enfrentar las consecuencias del pecado. Y en el caso de Él, para salvación. En el caso tuyo y mío, apropiándonos de la persona y la obra de Cristo, podemos hacer nuestra la victoria de la resurrección. Y hablaremos de ello el próximo domingo. Pero hoy estamos poniendo especial atención en el dolor profundo de Jesús hasta la muerte. Dolor en su alma. No quiere hacer su voluntad, pero se somete a la voluntad de su Padre. Muchos de nosotros estamos pidiéndole a Dios que no nos vayamos a enfermar, que no vayamos a perder nuestro trabajo, que no perdamos nuestros ahorros, que la crisis no nos golpee. La pregunta es: ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque probablemente precisamente la voluntad de Dios sea alguna de estas cosas para llamar nuestra atención, para traernos a Él, para recordarnos su fidelidad, para recordarnos lo que el apóstol San Pablo escribe en su carta a los Romanos en el capítulo 8, de que ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, incluyendo la amenaza de la muerte, ni la vida, ni la muerte, ni potestades, ni lo porvenir, ni nada nos puede separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vale la pena recordar en tiempo de prueba, como Cristo lo hizo, en tiempo de prueba, que no hemos venido a hacer nuestra voluntad, no estamos aquí para pasárnosla bien, hemos venido aquí para vivir de acuerdo con la voluntad de nuestro Padre y nuestro Dios bondadoso. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Cuando les había dicho velad, los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y por segunda vez les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Les vuelve a invitar a tomar el mismo motivo de oración por segunda vez. El espíritu, lo agrega Jesús, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice en el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El mismo Señor Jesús fue a orar por segunda vez, el mismo motivo de oración. El Señor perseverando en la oración por el mismo motivo. He estado enviando a los miembros de nuestra amada iglesia todos estos días de la pandemia varios motivos de oración, 6 momentos diferentes al día para orar, y repetimos los mismos motivos cada día. Son motivos muy generales que podemos particularizar, por supuesto, pero estamos regresando una y otra vez a orar por los mismos motivos. Es necesario orar por lo mismo las veces que sea necesario, porque el que ora creyendo lo recibirá. Pero tenemos que orar y perseverar en la oración y orar con fe. Versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Te queda claro qué importante es perseverar constantes en la oración? ¿Y por qué vamos a orar hoy por lo mismo que ayer, pastor? Porque esto es necesario, y vamos a seguir orando por lo mismo hasta que veamos que el Señor contesta nuestra oración. Debemos seguir pidiendo que Dios nos sustente en medio de la prueba, que nada nos aleje de confiar en el Señor, que las autoridades civiles, que las autoridades en la iglesia, que todos cumplan su trabajo, unos cuidando al pueblo, los otros alimentando a la grey, pero que todos estemos orando por nuestros líderes. Orar que la unidad en la familia persevere en este tiempo de prueba. Para algunas familias ha sido muy bueno estar juntos ahora porque no están juntos nunca. Para otras familias ha sido más tiempo de prueba porque están peleando más que antes. Pero ese es tiempo para perseverar unánimes, como el Señor nos enseña. Es tiempo de pedir una y otra vez que el Señor bendiga a nuestras familias, que el Señor bendiga al mundo, que el Señor haga su voluntad en medio de estas pruebas y que cumpla sus propósitos a través de toda esta situación que sucede y que como Dios soberano mantiene en absoluto control. Entonces vino a sus discípulos y dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los 12 que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. Bueno, Juan nos dice que ese
es Pedro, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, por San Juan sabemos que se llamaba Malco, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? El Salmo 23 tiene ese versículo que no podemos olvidar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No está bien orar al Señor que no pasemos por valles de sombra de muerte. Es plan de Dios que aunque andemos en valle de sombra de muerte, confiemos en que Él no nos dejará, en que Él está con nosotros. Ángeles hay de sobra para que nos puedan liberar, para que nos puedan libertar, para que nos quiten cualquier pena, cualquier dolor, cualquier preocupación. Pero nuestra pregunta siempre debe ser: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que yo me la pase bien en el mundo? ¿O que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante las tragedias de la vida, las traiciones de la vida, los giros dramáticos, los cambios inusitados e inesperados, la tragedia, el dolor? En aquella hora, versículo 55, dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Y termina el episodio con el versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué tipo de discípulo eres tú? ¿Qué tipo de discípulos somos nosotros? Que ante las contingencias difíciles podemos salir huyendo, o podemos enfrentar la vida con confianza. Sí, con responsabilidad, cuidándonos de no contagiarnos y contagiar a otros, por supuesto, pero exactamente con la actitud contraria. Convirtiéndonos en proclamadores, en comunicadores fieles del precioso y esperanzador Evangelio de la gloria de Cristo, como le llamara San Pablo. Este es tiempo de volvernos al Señor. Jesús termina entonces diciendo que todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. No cabe duda que se refería, esta frase, a todas las profecías que estaban conocidas por el pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento, alrededor de su pasión, su muerte, su resurrección y todo lo que estaba por suceder. Para mí me mueve el corazón pensar un poquito más allá, hablando de las profecías. Se tienen que cumplir las profecías de la Escritura. Y el mismo Señor Jesús, en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, habla de algunas profecías que han de sucederse antes de su segunda venida, antes de la parusía, antes de que vengan los últimos tiempos. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Hablaban de su segunda venida y del fin del mundo.
Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y escucha lo que dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, epidemias, pandemias, enfermedad, muerte, de allí la palabra peste, y hambres. Pero dice en el versículo 8, y todo esto será principio, no fin, principio de dolores. Pero dice en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Como lo dice en su versión en el idioma griego, esta porción del evangelio. Será predicado este evangelio del reino en todas las etnias. Solamente en México tenemos 68 etnias, grupos sociales, con sus usos y costumbres, con su cultura, con su propio idioma, su lengua, sus dialectos. Y solo en México, 68 etnias. Y la pregunta es si las 68 etnias conocen el evangelio predicado por la fidelidad a las escrituras sagradas. Pero eso solo en México. ¿Cuántas etnias hay en el resto del mundo? Hermanos, faltan tiempos todavía de gran proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo en todo el mundo, para que entonces pensemos que viene el fin. Este es solamente principio de dolores. Confiar en el Señor sin desmayar. Este es tiempo, hermanos, de prueba. Estamos en nuestro desierto. Necesitamos alimentarnos del pan de vida. Cuando necesitamos la fe, es cuando es más probada. Y en tiempos de prueba es cuando la fe se quebranta, cuando la fe de algunos se extingue, cuando la fe de algunos se debilita. Y hoy es tiempo para pedirle al Señor que fortalezca y alimente nuestra fe, alimentándonos con el pan de vida que es Cristo el Señor. Pan de vida que por gracia de Dios recibimos con la predicación de la palabra, pero también con la fiel administración de los sacramentos como sello y señal del pacto de la gracia. Jueves de comunión, jueves de pensar en Cristo como el pan de vida, jueves para reconciliarnos con el Señor en su mesa. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ser pan de vida para nuestra alma turbada y cansada, para nuestra alma que tiene sed de ti. Oh Jesús, pan de vida, alimenta nuestra débil fe. Sé nuestro pan de vida, Cristo Jesús, cuando flaquea mi fe. En tu nombre lo rogamos. Amén. Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Cuando flaquea mi fe,
siento desfallecer cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí. Puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cántalo. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna.